Página Abierta con el Arte y la Cultura es un espacio de reflexión donde cada semana traemos a nuestro espacio un artista, ideas, obras, eventos, problemas, solo para dialogar con ustedes, solo para dialogar sobre el arte y las identidades nacionales. Hoy tenemos con nosotros a un artista, arquitecto, ceramista, Carlos Despradel, quien estará con nosotros dialogando sobre asuntos artísticos, sobre expresiones artísticas y sobre lo que es él como artista. Bienvenido, Carlos, a tu programa Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Gracias. Buenos días. Carlos, yo veo que tú eres un hombre tímido a veces. Tú eres un hombre que de hablar poco, de hacer muchas cosas, pero no hablar mucho. Como artista concentrado en su quehacer, tú no quieres utilizar la palabra oral como para decir lo que tú haces. Sin embargo, los que te perseguimos por catálogos, por lugares donde tú te desenvuelves, sabemos que en ti hay un artista, un creador y un silencio creador que te ha caracterizado en todos estos años. Desde que finalizaste tu carrera de arquitectura en la universidad, en la década de los 80, hasta en el momento que culminaste tu máster en artes en el País Vasco y además de eso en tu estadía por Europa. De todos modos, yo quiero que los amables televidentes te escuchen realmente hablando sobre quién es Carlos Enrique Despradel. Bueno, realmente una aclaración. Yo hablo como un perico con mis amistades, pero es muy aceptado eso de que yo hablo poco con relación a mi obra, porque tengo el convencimiento de que quien debe hablar por el artista, más que el artista mismo, es la obra de uno. O sea, que la obra de uno es la que a través del tiempo, incluso ya cuando ya uno se ha ido, es la que sigue hablando por uno. O sea, yo creo mucho en eso. Pudiera ser un concepto equivocado también, porque en esta época hay quienes dicen que hay que cacarear mucho sus huevos. O sea, yo no hago mucho mercadeo de mi obra, para bien o para mal. En cuanto a mí, bueno, soy, como dijo, soy arquitecto, egresado de la Universidad de Santo Domingo, con mucho orgullo, de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en el año 80, pero posteriormente, cuando vino al país un artista japonés, Minoru Okuda, yo de una manera, como ya uno tenía yo tenía esa inquietud por el arte, pero pertenecía a una generación que no podíamos decir que íbamos a estudiar arte como se hace ahora, sino que quizás arquitectura era como esa carrera que uno podía entrar más ligada al arte para tener, como quien dice, un título universitario. Terminé mi carrera, pero hice ese curso con Minoru Okuda y efectivamente terminó de despertar lo que realmente era mi verdadera vocación, que era el arte, y particularmente por la cerámica. Sí, hay algo que yo he observado en tu formación, es que tu tesis de máster, tú la haces sobre el símbolo, y eso no es fortuito. O sea, si tú la haces sobre el símbolo es porque el símbolo ocupa un lugar en tu obra. ¿Cuál sería el lugar que ocupa el símbolo en tu obra, o en tu pensamiento, o en fin, o en tu visión del arte? Bueno, yo creo que realmente obedece a que el símbolo es, que fue lo que yo desarrollé en parte en la tesis de la maestría que acabo de hacer, es una imagen gráfica que expresa mucho y expresa muchas cosas diversas. O sea, a través de un símbolo, uno de una manera a veces increíblemente, de forma mínima, puede expresar tantas cosas, incluso cosas diversas, utilizando el mismo símbolo. Sí, le veo mucho valor a los símbolos realmente. Sí. Digo eso porque nuestra amiga Amelia Soto, que está con nosotros acompañándonos, también como arquitecta, hemos visto que utiliza mucho lo del símbolo ligado a las poéticas visuales. Entonces, siendo ustedes dos arquitectos, parece ser que dentro del arquitecto siempre hay un artista, siempre hay una vocación hacia el imaginario universal y el imaginario particular. Por eso te hago la pregunta. A lo mejor Amelia, que conoce más el oficio de arquitecta, podría hablar más sobre esto, pero creo que
el hecho de que un artista, sea en cerámica, pintura, escultura, en cualquier expresión, utilice el símbolo como categoría, sea filosófica, antropológica, eso dice algo de su obra y de su hacer artístico. Sí, gracias, Odalis. Gracias por estar con nosotros, Carlos. Yo le percibo como una persona sensible y muy estructural en su trabajo, o sea, muy organizado, evolucionado, o sea, no se queda estancado en el espacio-tiempo, pero también lo percibo como alguien muy intuitivo, perceptivo, pero que maneja mucho lo que son las vanguardias estéticas, pero también se va al pasado y estudia todo lo que es la prehistoria en las diferentes latitudes. A través de los antecedentes de su obra, que nosotros vamos a ver a continuación, los amables televidentes lo van a poder percibir, nosotros apreciamos un gran muralista, ceramista, pero que no se queda en la superficie, en el plano de la superficie que va a intervenir, sino que como arquitecto maneja la tridimensionalidad. Y en algunas ocasiones yo percibo a Carlos Desprader, nuestro invitado, como una persona que maneja la escultura de alto relieve. Ahora estamos frente a un emblemático mural que queda en la 27 de febrero en el Centro de Otorrinolaringología. Yo diría que es el que tiene la mayor longitud El área. en superficie, ¿verdad? ¿Puedes explicarnos algo, Carlos? Bueno, el mural de Otorrino, que ya es año 92. Ese es un O sea, emblema de la cuando yo ciudad. le digo a algunos de mis estudiantes del mural de Otorrino, me dijeron, ¿y fue usted, profesor? Yo no había nacido en esa época. O sea, que significa que ya tiene unos años, fue en el 92. Tiene 115 metros cuadrados. Sí. Sigue siendo el más grande dentro de la ciudad, del casco urbano, porque realmente el mural de Sterling, de la biblioteca de la universidad, triplica su área. Sí. O sea, yo lo que digo es que Otorrino, a diferencia de la biblioteca de la UAS, es el más expuesto. O sea, porque incluso fue una gran osadía de esa familia, de ese centro, hacer un mural en plena avenida 27 de Muy más febrero. público, por lo mismo, que está en la En calle. la acera, fue de verdad, es algo elogiable. Yo creo que esa persona, ese tipo de personas que toman esas iniciativas deben recibir un tipo de reconocimiento, claro. Porque incluso fue una inversión económica en su momento. Y posterior a ese, usted ha seguido trabajando en arte urbano, porque lo conocemos ahora en la estación Juan Bosch. Del metro, sí. Pero también está en la plaza del conservatorio. El de la fruta del supermercado. Ay, ese es un emblemático, ese es anterior. Sí, también, el de la fruta del supermercado. Que en principio se iba a hacer en todos los supermercados, se llegó a hacer en La Núñez. El de La Núñez fue por razones de asuntos de parqueo demolido, el que había. Sí, recuerdo. Pero yo diría que el tema mural, en el caso mío particularmente, es que quizás ahí es donde se unen mis dos carreras. O sea, con el mural es donde yo más puedo ser arquitecto y ceramista. Claro. O sea, es un enfoque como ceramista, la técnica de lo que estoy haciendo, pero como arquitecto hay que saber manejar en los murales el entorno, el lenguaje, el edificio, la función del edificio. Claro, o sea, claro. Y yo digo que el tema de mural me encaja mucho, porque ahí es donde yo manejo la proporción de la forma en relación en el caso del edificio en términos claro, porque los edificios tienen elementos arquitectónicos exactamente, y cómo no romper. Sí. Ahí en la imagen aparece quizá el más figurativo de lo que yo he hecho, porque de verdad a mí el tema de figurativo no es mi fuerte. Ese está en Asua, en un palacio de justicia, y figura la imagen de la justicia, pero como una mulata. O sea, como una mulata y elementos... Ahí se percibe mucho la tridimensionalidad, lo mismo que hablábamos. Sí, es que yo apuesto por la tridimensionalidad, porque yo digo que la tridimensionalidad en el aspecto mural produce unos juegos de luz y sombra. Por ejemplo, yo uso mucho la pirámide, en Otorrino hay mucho pirámide, pero es que si vemos la pirámide, tienes cuatro caras que siempre, según la incidencia del sol, van a tener una tonalidad diferente por la incidencia. O sea, claro, sí, a mí no me gusta el mural 100% pictórico. En la medida que yo puedo, siempre hay elementos volumétricos que produzcan juego de luz y sombra. Murales que están ya en campos más privados, como ese que está en un campo de golf, en Playa Grande. O sea, fíjense cómo es que siempre hay que adaptarse al entorno. Ya esto es un entorno muy abierto, es un campo de golf. O sea, tiene que haber algo relacionado al tema.
Porque el mural, hasta por su costo y la durabilidad en el tiempo, y porque va a estar inserta en un edificio, la libertad del artista está un poco supeditada al arquitecto, al cliente, a los costos. Por ejemplo, este es un mural privado, es un mural de la casa de un pelotero de Grandes Ligas. O sea, yo decía, ¿cómo yo pongo un elemento de deporte con un tema marino? O sea, no hay llave cómo congeniar dos cosas y están diferentes. La conceptualización. Yo recurrí a los símbolos de los círculos del símbolo olímpico. Ahí vuelve el tema del símbolo. El símbolo. Ese es un deportista, bueno, los símbolos. No iba a poner un bate, una bola mezclado con caracoles y cosas así. Este es otro tema también que está en una villa. El tema del entorno, del sol, del mar. O sea, son retos. Cada mural es un reto. O sea, yo digo que cada obra de arte es un reto. ¿Y las técnicas, Carlos, que usted utiliza para la construcción del mural? Generalmente se usa el apoyo del soporte, la gran superficie a base de los zetas. Los zetas industriales, pero que nos las venden sin color, sin esmalte, sino color barro. Ese sería como el lienzo del ceramista. Perfecto. Y los elementos tridimensionales, evidentemente, hay ¿Y que la hacerlo. técnica de raku que usted mencionaba en una entrevista? El raku es más para cosas de pequeño formato. Perfecto. Porque incluso el raku tiende a veces, o sea, no me atrevería a decir que siempre, pero el raku tiende a veces a perder color. Con el mural no puede correrse el riesgo, porque las condiciones del mural son terribles en este tipo de clima. Un mural está sometido a no solamente agua, sol, sereno, sino también a la depredación, que es lo que a veces ha ocurrido en el mural de Otorrino. Claro. Que ha habido una lucha constante de que si le arrancan las bolitas. Sí. En Otorrino había una discoteca que mandaba a buscar bolitas de esas para su decoración o sea, había que hacer de todo. Empezamos hablando de la artista y la obra, Carlos, y tú mencionaste algo que me recuerda al diálogo que hemos tenido Odalis y yo en el programa, en los últimos programas en torno al artista y la obra. Así la obra, cómo habla la obra, y si la obra habla por sí misma o el artista habla por la obra. Y todo eso, ¿no? Eso que decías, de que ciertamente la obra habla por sí sola y una vez desaparecido el artista, pero se insiste en que el artista hable de su obra, ¿no? Por el asunto de la necesidad de la comunicación, por el diálogo con los estudiosos, con los estetas, con los historiadores del arte, en los simposios de arte que hemos organizado, en los congresos también. Siempre al artista vivo se le pide que hable, si no de su obra, por lo menos del arte de su tiempo, o de otras obras, si él no quiere hablar de la suya. Y eso me parece muy interesante, como eso que trajiste de nuevo al recuerdo eso de la obra, como habla, como ella se expresa. En tu caso, tu obra en el campo de la cerámica, me llama la atención la incorporación precisamente de la cerámica en la arquitectura pública, en estos espacios. Me llama la atención también que esos murales son vistos y conocidos por la gente, pero la autoría no se conoce. No se sabe que son tuyos. Y que hace falta, es un problema de memoria que tenemos en este país. Sí, pero que no se trata de él nada más. Sí, es que en de general, otros. El muralista es el gran desconocido. El desconocido. Fíjate, ese mural que está en la clínica de otorrinolaringología, Otorrino. Sí. Y que está firmado, ¿eh? Que está firmado. Sí, sí, pero sin embargo, no se nos enseña y no se nos dice. Apenas sabemos que hay algún otro mural de los profesores clásicos, ya Sterling o Norberto Santana. Y eso porque nosotros hacemos prácticas. Porque nosotros, o Silvano Lora, los murales. Giudicelli, que fue pionero. Giudicelli también. Pero no hay esa conciencia pública y ese conocimiento. Es decir, y no hablemos ya de los trabajos privados, que es más difícil ya identificar y publicitar. Creo que hace falta una publicación en torno a tus obras, a tus obras públicas, a los murales, y tu trabajo tanto público como privado, de alguna manera, para preservar difundir ese conocimiento, ¿no? La cerámica, otro mural que está en el supermercado Pola de la Sarasota. Es en la Sarasota. Y ¿no? hay Pola. Es en la Sarasota, ¿no? Con las frutas. Es en la... No, ese es el Nacional de la 27. Perdón, de la Máximo Gómez. Perdón, de la Máximo Gómez. El sí. Nacional de la Máximo Gómez, lo que Sí. estoy diciendo. Que tiene las frutas. Bueno, no se conoce mucho que hay un artista detrás de eso. Pero Sí. fíjate, por ejemplo, Sí. yo he sido usuario del metro. Sí. O sea, por diversas razones, en algún momento me pongo en el metro.
En el metro no se identifican los murales de nadie, no los míos, no, ni los de Ciprián, Nadie. ni Sí, los de... pero- O sea, aquí hay mucho de conocer. Yo he dejado ya de preocuparme por eso. O sea, realmente de que no Sí, conocen tu pero eso es un obra, problema. es problema un grave de memoria problema. y de autoría Es también. un grave Y problema. sobre eso y otros asuntos Sí. vamos a seguir hablando en nuestro próximo segmento. Página abierta con el arte, página abierta con la cultura, tiene hoy a Carlos Despradel en su espacio. Y recuerde que usted puede seguirnos cada semana con contenido de su programa, Página Abierta con el Arte y la Cultura en las redes sociales. Allí estamos. En YouTube, Página Abierta con el Arte. En Facebook tenemos nuestro fanpage, Página Abierta con el Arte y la Cultura. Y en Twitter a través de la página del Canal del Sol. Con lo mejor del arte y la cultura dominicanos en contexto. Carlos, hay artistas que no se llevan muy bien con los materiales. Artistas que usan los materiales, pero no es que entienden el material. Y tú te das cuenta cuando una obra es expositiva, superficial y tiene sus deficiencias. Yo me imagino que tú, como arquitecto, artista aplicado, ¿no? Que has trabajado en joyería, cerámica, o sea, en las artes que ya vienen siendo tradicionales, incluso dentro de la modernidad. Tú tienes tu selección. Hay algo de lo que hablamos en el segmento anterior a propósito del desconocimiento que hay, que el público tiene con lo que son las artes aplicadas. O sea, ¿quién es que hace un collar? ¿Quién hace un anillo? ¿Quién hace, qué te digo yo, cualquier otro tipo de prenda, ¿no? De joyería de género? Y la gente cree en el valor de eso, pero no sabe quién lo hizo. Lo mismo sucede con el muralismo dominicano, que yo creo que es un gran desconocido. ¿Por qué? Porque todo el mundo ve que un mural está allí y el mural adorna, pero el mural no adorna. Hay una filosofía del arte que implica lo que se llama ese muralismo que está ahí y que muchas veces es emblemático, muchas veces es simbólico, alegórico y además creacional. En tal sentido, ¿cómo tú ves ahí la relación entre el muralismo como tipo de arte público y no público también, porque hay un muralismo que es en interior, y el público o el receptor, el consumidor de murales? Lo mismo me pasa y me lleva a preguntarte también, ¿qué pasa con el artista que hace cosas aplicadas, objetos, por ejemplo? Nadie sabe qué valor tiene un objeto si no dice que es de Picasso, de Duchamp, ¿no? De Magritte, de cualquier tipo de artista que de pronto también es porque es pintor y sobresale ese tipo de hechura porque él es Picasso, él es Duchamp. Pero si no fuera eso, hay miles de artistas que son desconocidos con esa faceta, una faceta muy importante que genera una economía política de los signos y además que es representativa. Bueno, es un tema muy amplio y muy complejo, porque, por ejemplo, parte de muchas cosas, parte a veces hasta de una óptica de los mismos artistas, de que quizás consideran que tras hacer un trabajo que ellos le llaman un trabajo menor, por ejemplo, que hacer un collar no es arte, que es una frivolidad. Pero como bien decía Odalis, o sea, si tú vas a un museo internacional, o sea, tú te encuentras una exposición con las joyerías hechas por Picasso, por Miró, por Dalí. O sea, no hay complejo de hacer eso, o sea, y sobre todo en el caso de la cerámica. No, yo soy orgulloso de los collares, o sea, los collares como arte para llevar, como se dice, o sea, y me representa como yo le llamo, un divertimento, un divertimento. Exactamente, una alegría de hacerlo, o sea, de hacerlos todos distintos. Un espacio lúdico. Sí, porque son todos piezas únicas.
o de, por ejemplo, hacer una lámpara, pero una lámpara que es escultura. O sea, eso debe ser parte del arte también. El que quiera hacer solamente la escultura, la pintura pura, bueno, pero sobre todo yo digo el ceramista. En cuanto a lo de identificar los murales, también es un tema que debe abarcar. Vi con alegría el otro día que en el Conde están identificando los edificios históricos, o sea, los edificios incluso Art Deco y esa cosa con placas. Eso es interesante. Exacto, porque la arquitectura es la primera que hay que comenzar a identificar. Claro. Los murales, veo en la ciudad reproducciones de Urdaneta, de una escultura, pero ¿qué sabe? Ni siquiera el chofer que está parqueado ahí, como una que hay frente al Parque Independencia de Urdaneta, tiene una identificación. Ellos están al lado y no saben ni siquiera qué escultura es esa. O sea, que no solamente los murales, que hay que identificar todo. En el caso de la obra privada, como esa que está ahí, es más difícil. Porque entonces ya esa obra sola ya está en un ámbito donde no accede circunscrito. todo. Exactamente, más circunscrito, lamentablemente, pero en ese caso, en otras sociedades las toman de donde están, las que se pueden mover, y se hace una exposición para que el gran público disfrute y deje de ser, por lo menos por un mes, 3 meses, deje de ser privada. Sin embargo, mira, por ejemplo, tú vas a un museo famoso y por ejemplo, tú ves joyería egipcia. Sí. Sin autoría o que no se identifica, romana, etrusca. O sea, el arte universal está compuesto por miles, millones de obras que no son identificadas, pero ¿quién las hizo? Alguien las hizo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El artista aplicado no entra dentro de los intereses de los críticos e historiadores del arte. Por ejemplo, un arte de la sastrería, ¿no? Y de la joyería. Recuerdo, Fidel, que yo di un verano, un curso de historia del arte, donde no me referí a la pintura para nada, sino a la joyería, a los objetos, a el arte de la sastrería, porque todos estos ropajes que vemos en el medioevo, en el Renacimiento o en el Barroco, unas modas bellísimas, tienen autores, alguien la hizo, y eso parte de lo que se llama la aplicación de la joyería para hacer esto. ¿Quiénes fueron los modistas o los patronistas o la gente que hizo ese tipo de arte aplicado, que ha hecho obras de arte en el vestuario? Lo mismo con los objetos pasa, Claro. no se sabe. Exacto. En una ocasión, leyendo un artículo en la revista Monthly Ceramic Art, un artículo que salió en el año 2011, recogía en esa revista una exposición que usted hizo en en Punta Cana, de collares. Y ellos, aunque dicen que nadie es profeta en su tierra, pero aquí realmente usted tuvo una distinción en esa zona del este. Sí. Y fue muy aceptada toda esa exhibición y creo que fue muy exitosa. Marianne de Tolentino, Que es una coleccionista. es una coleccionista de su obra, o sea, y de lo que son esas artes aplicadas. Y en una ocasión también en esa misma revista usted expresaba que la cerámica es un valor que no se ha explotado su verdadero potencial en nuestro país. O sea, es que usted se siente que realmente los ceramistas no son tan tomados en cuenta. Bueno, en función de eso, estábamos viendo imágenes de obras de las que yo hice ahora en España, siempre con temática del símbolo, de lo indígena, pero llevado a obras que armonizarían con la casa, con la arquitectura más moderna que pueda haber, y son obras hechas con técnicas totalmente milenaria, porque eso es lo bueno, que en la cerámica una técnica milenaria puede tener en su uso una modernidad sorprendente, no renegar de eso, o sea, insertarla, incluirla con un vídeo, incluirla, pero ahí vuelvo a lo mismo, a veces se queja de la aceptación, yo digo que no, yo he comprobado que el público general tiene una percepción extraordinaria de lo que uno hace. Es uno que tiene que ofrecer ese tipo de cosas. Claro. No ha tratado el tema, Dalí, pero hay un tema también con la artesanía. En un país de vocación turística, también la artesanía tiene que tener un sello propio y una calidad y una autoría. O sea, esa reproducción de los signos taínos. Exacto, ahí símbolos. Precisamente eso iba. Y yo creo que todo viene incluso planteado en su tesis de máster. Fíjense que ahí la artesanía y la simbolística taína subsiste en la joyería, en la cerámica,
Hay, como se Y dice, tiene una modernidad sorprendente. un daimon y sin embargo se usa dentro de una perspectiva moderna y altomoderna. O sea, que dentro de lo que se llama esa mostración simbólica, si cabe decir, tenemos un elemento de base que hasta en collares, en anillos, en todo ese tipo de cerámica o de arte tradicional, tú lo usas y lo usas en base a una motivación también, en base a lo que se llama una expresión, un lenguaje. Y eso lo veo que también se pasea, entra dentro de lo que se llama tu tesis de máster. O sea, que yo creo que también hay lo que se llama un sostén visual e ideológico que se ha plasmado desde un punto de vista teórico, pero también desde un punto de vista artístico. No sin olvidar que también este tipo de arte es un arte utilitario, porque hay un prejuicio de muchos artistas creyendo que no, que todo lo que tiene que tener utilidad y que entra dentro de lo que se llama un quehacer doméstico no tiene capacidades y no tiene cualidades artísticas. Y eso es falso. La Bauhaus demostró que no, que un tenedor puede ser un objeto de arte. Un mueble. No, un mueble puede ser también un objeto de arte y que muchas veces lo es. No, un tipo de decoración, lo mismo. Tú como arquitecto creo que desde ese punto de vista puedes establecer distinciones, ¿no? Valores. Tú puedes incluso concretizar un mundo artístico, incluso una estética desde ese punto de vista. Claro. Y ¿sabes quién tiene mucha importancia? Tiene muchas importancias las academias, o sea, las universidades, o sea, de mostrar, saber, que los estudiantes aprendan a que un mueble puede tener diseño, a que un plato puede tener diseño, que una taza puede... o sea, diseño en el sentido de valor artístico. Valor artístico. Claro, o sea, porque el diseño hay también... que decir que se ha hecho, o sea, que se ha hecho cosas en este país. La misma Ada Balcácer, cuando dirigió MAI, Mujeres Aplicadas a la Industria, Sí. Mira hizo un eso. trabajo con un valor artístico. O sea, Sí. eso es un plato, pero por ejemplo ese plato Claro. tiene un símbolo taíno en el fondo, y el envase, la salsera, es una rodilla. Eso lleva un mensaje de Claro. cuando Sí, se Pero hay un mostró la modelo cosa. visual, Claro, figurativo. Y algo que yo soy un gran defensor, también debe haber una terminación, debe haber un oficio. Claro. O sea, no hay por qué sacrificar el oficio para que la obra sea moderna, contemporánea, buena. O sea, no tiene por qué la obra estar técnicamente mal hecha. No, porque hay una tradición moderna en ese sentido. Por eso, ese tipo de... Eso que estamos viendo ahora mismo en la pantalla, cualquiera creería que eso es un plato con algo que se utiliza en restaurantes. Sí, es verdad, pero ese oficio al que tú te refieres, Claro. eso tiene un valor Incluso estético. yo desarrollé unos platos de sushi, que no sé si estarán las imágenes para sushi, inspirado en piezas de dominó, que allá gustó mucho, muchísimo gustó. O sea, eran piezas de dominó donde los números, los circulitos eran en bajo relieve para poner el contenido de lo que se está comiendo. O sea, es un plato, pero para al mismo tiempo tiene un concepto artístico. Yo quisiera ahora hacerle una pregunta al Carlos Despradel, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la Facultad de Arte y específicamente de la carrera de Diseño Industrial y Modas. ¿Cuál es la filosofía de vida y de artista que le transmite Carlos Despradel a sus estudiantes de la UAS? Como para mí es un orgullo ser profesor. O sea, no sé si será también parte de la genética de la familia de Pradel, que está llena de educadores. Yo diría que lo que más le inculco a los estudiantes es que sean creativos. O sea, que sean creativos. Es cierto, ahí se ha hablado mucho. O sea, si la creatividad puede, yo digo que sí, que se puede desarrollar. Es verdad que hay personas que está más innata que en otros. Pero para mí lo primero es que sean creativos, o sea, que enfoquen su trabajo lo del oficio, que lo que sea lo sepan hacer bien hecho, si se quieren ir por la madera, si se quieren ir, que diseñen, ¿Boceten? o sea, que boceten, que suelten la mano, o sea, que un diseño tiene que ser hecho primero, conceptualizado, al milímetro, dibujado, o sea, hacerle su maqueta, hacerle su patrón. No creerse tampoco que la primera idea es la mejor idea, ¿no? O sea, la instantaneidad y espontaneidad No, en el así, diseño eso no existe. Digo, los El diseño genios, un genio, el pensado, diseño pensado, estructurado, estructurado. que suelten esa mano, que suelten esa mente.
que se actualicen, que vean sin necesariamente que sea con un concepto de copiar lo que están viendo. Sí, sobre eso y otros aspectos vamos a continuar en nuestro próximo segmento. Amables televidentes, estamos en su programa Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura, hoy con Carlos Despradel. Y recuerde que usted puede seguirnos cada semana a través de las redes sociales, en YouTube, Facebook y Twitter, con el contenido de su programa, con lo mejor del arte y la cultura dominicanos en contexto. Página Abierta con el Arte y la Cultura. Odalis, Amelia, Carlos, a propósito de el diálogo sobre la cerámica, el puesto de la cerámica y la artesanía dentro de las artes, y la vieja discusión que sostienen algunos puristas, o el prejuicio de algunos puristas de la estética, entre los cuales yo no me incluyo, y creo que tú tampoco. La querella de antiguos y de modernos. antiguos y modernos, eso de que esa diferencia, esa contraposición casi inconciliable entre bellas artes y artes aplicadas, o artes menores, artes mayores, que nosotros no creemos en esto. No compartimos. Sobre la posible función estética o el valor artístico de las artes menores en la cerámica, bueno, está claro que hablamos de arte también y de la creatividad, y que tienen un valor artístico muchas de las obras que pertenecen a las artes menores. Pero quiero señalar en este tenor que la cerámica ocupa un lugar en el arte dominicano y en la Bienal Nacional de Artes Visuales que se celebra cada año, ¿no? Y en la cerámica es una categoría. En la Bienal 24 Bienal, ¿verdad?, del año 2007, una obra tuya fue seleccionada en la categoría de cerámica. Se llama Nuestra Señora de los Altos Precios, con un título muy humorístico, ¿no? Uh-huh. Y hasta irónico, hecha con óxido, con barra, metales y tal. Monedas tiene. ¿Con? Monedas. Con monedas también. Aquí la podemos ver, la obra, ¿no? Sí. Pero tú has recibido otras premiaciones y otros reconocimientos en concursos nacionales. Sí, hablamos de eso. Sí, me llena mucho de orgullo. Yo creo que una de las cosas que me llena más de orgullo como ceramista dominicano es que yo he ayudado a que la cerámica haya sido premiada por primera vez dentro del campo de la escultura. Por ejemplo, sucedió con el concurso de León Jiménez, con la obra Formalada. Sucedió con Procesadora de Sueños en la Bienal, que fue premiada en la categoría, ya no como cerámica, que después por la iniciativa de don Antonio Prats se institucionalizó como categoría sola la cerámica. Sí, como categoría. Sino que ganó dentro de la escultura. También ganado el paleta de níquel. ¿Y Ojo de Gato? Ojo de Gato fue la obra premiada en la Bienal, en la 18ª, creo. Procesadora fue en la 17ª Bienal. Eso me llena mucho de orgullo. O sea, ver la cerámica que ha seguido sucediendo con Ernesto, con Pascal, Maquiavelo, que después hizo cerámica. O sea, claro, eso ha sido una evolución. Sí. Me entristece mucho que ellos la incursionan en la cerámica y se van para otras categorías. Sí, porque la cerámica no es fácil darle seguimiento. Comentábamos que tú decías, lo que pasa es que algunos de ellos son muy dedicados y yo parezco un poco disperso. Tú eres un artista multidisciplinario realmente. Te dedicas a diversas cosas, aparte de la docencia, en el campo del diseño industrial y de moda. Sí, que no es que parece, sino que me dispersa un poco. O sea, entonces, al estar en docencia, al estar en arquitectura, al estar en orfebrería, al estar en objetos, no tengo el enfoque en una sola cosa, y aquí como que no hay mucha tradición de artistas que hacen muchas cosas diversas. Sí, entonces luciría como que es... Últimamente. Exactamente. Que eso del artista multidisciplinario es
otro tipo de artista. Es una figura que está así. Pero es muy antigua. Es No, antigua, claro, muy desde los antigua. orígenes mismos del arte. El artista Sí, multidisciplinario, o sea, Pero por un tiempo parece que en el arte dominicano estaban los artistas enfocados. Sí. Artistas unidireccionales Si o, soy pintor, nada más hago pintura. o unigenéricos, como no sé Escultor, llamarlo, sí. pintura, Artistas bien dedicados a un oficio o bien especializados. Y luego, con la contemporaneidad o la posmodernidad han surgido muchos artistas. De hecho, al programa traemos muchos artistas que son multidisciplinarios o interdisciplinarios Yo también. quisiera que esa imagen, perdón, esa imagen que tenemos ahí es de tu tesis. ya ese es el trabajo final. Su trabajo final está dentro de las nuevas mediaciones en el arte de la instalación. Sí. Claro. Entonces yo quisiera, Carlos, que nos detuviéramos un poquito para hablar de ese concepto que manejaste en tu tesis de grado para la maestría que acabas de finalizar en España y que nos introdujéramos en los signos y símbolos del arte taíno. Sí, bueno, la tesis abarcó diferentes cosas. O sea, con estas tesis de maestría hay que tener cuidado porque si te vas por diferentes enfoques te sale otra tesis. Sí. Entonces tiene primero, les decía a ustedes, la importancia de lo que ha sido el símbolo a través del arte desde los orígenes, o sea, lo que el símbolo ha significado. Tiene también la importancia para mí de lo que es lo primitivo y lo moderno. O sea, cómo lo primitivo puede perfectamente ser adaptado al arte Dialoga contemporáneo. Claro, O sea, claro. Sí. y una cosa del siglo XIX, o sea, una cosa que con la señorita de Aviñón, Claro. o sea, que la hizo, o sea, Y Rousseau también, ¿eh? Rousseau fue el primero también, todavía, sí, exactamente, o sea, antes incluso la pintura. Exactamente, o sea, que lo primitivo y lo moderno congenia, se puede utilizar. Y entonces aterrizo en los símbolos nuestros de los taínos, que les decía ahorita que tienen una modernidad sorprendente. Sorprendente. Claro. Tienen una geometría que pudiera ser perfectamente un diseño de Bauhaus. Son o un ideogramas. diseño pero de una modernidad y a veces de una simplicidad, de una pureza Sí. sorprendente. O Que sea, habla los símbolos mucho ya de taínos. casi la aparición de la escritura, porque son ideogramas. No, sí, definitivamente fue una cultura. Pero entonces yo lo que hago Ahí lo vemos es en con el detalle. trabajo que lo contextualizo, que lo hago de una manera aleatoria, no aparece el símbolo necesariamente copiado, sino la forma de colgarlas, la forma de convertir en un elemento que se mueve, en una especie de gran móvil. Y además le inserté un vídeo también. Y hay Sí, una tema. proyección también. Sí, el tema al final era una iluminación, un movimiento, se creaba un túnel que la persona pasaba por dentro de las placas. O que sea, que cuelgan. es una videoinstalación. Exactamente, sí. y al final un vídeo, míralo ahí el vídeo, que era una especie de barcas indígenas de barro que se iban desintegrando. Yo me siento muy satisfecho porque yo mismo, como artista, vi en Europa tantas posibilidades que se pueden seguir haciendo dentro del arte moderno, dentro de lo que uno hace contemporáneo, pero con criterio, o sea, y sin abandonar las raíces, porque algo que yo iba a decir ahorita también, que somos caribeños, con todo lo que eso implica, Claro. que es el tema, por ejemplo, del uso del color en mi trabajo, que tú usas demasiado color, que tu trabajo parece haitiano, o sea, Sí, el sí, doctor Rino porque eso me llama la atención. me dijeron una Sí. vez que Sí. como crítica negativa, Pero los me haitianos dijeron, como- tanto color en otorrino, porque nosotros tenemos color desde que abrimos los ojos, Sin o sea, embargo, ¿por la- qué renegar del color? Parece haitiano como si fuera... La un- mirada del Pues- prejuicio te lleva allí no sabiendo que el Sí, Caribe por- y el trópico por supuesto. tienen un colorido. por Exacto, supuesto. ¿por qué renegar del color en nuestra obra? Sin O sea, embargo, porque- Marian de Tolentino se identifica como un ceramista completo en la República Dominicana. Porque a ella le gusta mucho ese concepto mío de la multidisciplina, o sea, de hacer cosas diferentes. Eso tiene su precio, yo seguiré haciéndolo, o sea, yo como artista, como persona soy así, no dejaré de hacerlo, si se ve más, o sea, sigo creyendo que un collar tiene valor, sigo creyendo que tiene un mural tiene valor, Claro. que puede ser tan hermoso un collar como un mural, Sí, e incursionando en la escultura también, o sea, y cuando tú hablabas ahorita, yo te iba a agregar incluso que la cerámica se presta mucho al multiuso, a poder hacer muchas cosas diferentes, más que quizá la pintura. Porque con la cerámica tú puedes hacer de un objeto utilitario hasta una obra de arte. La cerámica, el ceramista particularmente, tiene que tener la noción de que está trabajando con un material con el cual se puede hacer cantidad de cosas distintas. Ahí vemos las piezas sueltas. Exacto, ese es el proceso de elaboración. Del Proceso proce- muy arduo. muy arduo, me Muy imagino arduo, que sí. placa en barro, que yo la dejé con Sí. el color puro, barro rojo, barro blanco.
y también hay muchas algo en porcelana. En España me di banqueta haciendo porcelana, que es tan difícil de hacer aquí. ¿Tú usas algún soporte de fibra de vidrio para, por ejemplo, preservar de que la pieza no se quiebre en un momento determinado? En las obras de gran volumen. Ah, En las de ok. gran volumen. Se le pone fibra de vidrio por dentro para el impacto, para la Perfecto. rotura. Y en relación a los materiales que la contemporaneidad nos provee, o sea, todo lo que son esos esmaltes y los colores, o sea, tú trabajas, tú creas tus propios materiales, tú utilizas aleaciones, ¿qué hace, Carlos? Te confieso que no soy muy alquimista, no soy un ceramista muy de alquimia. Ese, o sea, ese es contemporáneo, ese mural. ese fue el último que hice antes de irme a España. Ese mural ¿Dónde está ubicado? lo que las personas le están llamando el Parque de las Luces. Ah, en el conservatorio. El conservatorio, sí. Muy Son interesante. una gran pared llena de mariposas. Porque yo fui al parque, me inspiré porque vi muchas mariposas en el parque. O sea que a ti te surgió una inspiración en ese momento, Sí. el arte, o sea, la creatividad Claro. de Carlos Sí, se asoció a la naturaleza. Sí, pero también yo respeto mucho al cliente. Entonces yo lo que hago con el cliente es que yo le presento 4 o 5 propuestas. Perfecto. Los pongo como a que ellos decidan un poco lo que les gusta. En este Claro. caso había un cliente Claro. que era El síndico. la autoridad síndico del Sí, distrito claro. que le gustó ese tema de la mariposa, pero yo no por eso dejé de ofrecerle un tema abstracto, un tema, ya. o sea, Sí. pero Me recuerda un y poco- creo que fue una buena decisión porque mira cómo se adapta a un entorno tan Me recuerda a Gaudí, que utiliza así la cerámica Sí, ese tipo, fragmentada. claro. En la misma Sagrada Familia. Sí. Sí, sí, sí. Carlos, yo te quería preguntar algo que puede ser hasta imprudente, yo te pregunte, pero me gustaría saber cómo te ha tratado el coleccionismo de arte y los coleccionistas de arte. ¿Qué trato te han dado como artista? Yo puedo decir que a mí no me han tratado bien. O sea, hay personas que les gusta mi trabajo, que han comprado mi trabajo, lo admiran, Que lo coleccionan. pero que lo coleccionan. Pero a veces quizá hay un vínculo de amistad. Sí. Pudiera ser que yo soy un poco independiente de las galerías. Entonces realmente el artista necesita mucho de la galería que lo maneje para incursionar un poco en el coleccionismo. Yo decía ahorita, por ejemplo, que en la colección de Aduana no hay una obra mía con el señor Coco, que era un comprador, Sí, pero yo nunca sí. me acerqué a Coco. O sea, yo no soy muy de Sí, acercarme. entiendo. Afortunadamente, hasta ahora, sí, a mí me buscan a mí. Déjame decirte que los coleccionistas aquí tradicionalmente tienden ellos a buscar lo que quieren coleccionar. Siempre. Hay personas que le han propuesto, mira, y no. El coleccionista aquí, como mentalidad, es una persona que tiene su independencia y compra o colecciona lo que quiere. Por te digo, ¿cómo te ha tratado el coleccionista, el coleccionismo aquí? Porque yo sé que aunque tú no hagas mucha propaganda o quieras vender tu obra, el coleccionista te busca. Regularmente hay un coleccionista que está interesado en ese tipo de arte aplicado. Y hay instituciones que como coleccionistas o como coleccionadoras de arte aplicado buscan y compran arte aplicado. Entonces, por eso te digo, ¿cuál ha sido? ¿Cómo, si tú has tenido en algún momento alguna suerte de que una empresa te busque para eso? O un coleccionista le ofrezca a una empresa tu obra también. Mi obra cerámica ha sido seleccionada en empresas muy importantes como regalo de Navidad, por ejemplo. Todo eso, ¿no? O sea, yo le hice como diseño de interior también, ha sido seleccionada. Por ejemplo, en un salón VIP de American Airlines, yo les hice un conjunto de lámparas hermosísimas para un salón VIP. Ya ahí había una relación con el arquitecto, con el diseñador, bueno, míralas ahí. O sea, porque también aquí hay mucho de eso, de la relación, del contacto. Yo no me Sí. quejo de la relación, pero a veces el coleccionista busca, pero a veces el coleccionista ni sabe dónde está uno. O sea, Claro, no tienes referencia. no tienes referencia, o sea, que tienen un temor a la fragilidad de la cerámica y tendrán su razón, invertir dinero en algo que se puede romper. Bueno, es una idea. Ciertamente. Exactamente. Entonces yo he hecho trabajos institucionales. Yo he hecho trabajo sobre todo del tema de objetos para regalar, para dar. Carlos, lo que me llama la atención de tu obra es
de tu poética. Nosotros hablamos de poética Ajá. visual y del autor aquí, más que de obra en particular. Es tu trabajo, es tu conceptualización. Es un trabajo bien conceptuado. En muchas cosas pareces un artista conceptual, digamos. O lo piensas, lo planificas, el diseño, todo. Me llama la atención también el rescate de la exploración de lo taíno como elemento identitario y cómo asumirlo en el arte contemporáneo a través de las nuevas técnicas y de la utilización del símbolo como expresión universal. Pero también me llama la atención la diversidad de tu obra y de los géneros y temas. Eso tiene un problema. Tú eres un artista bastante experimental y el peligro es que no se logre una unidad de estilo, pero a ti no te gusta la unidad de estilo. Conversábamos antes del programa que eso de hacer siempre la misma obra, pues no va contigo, Me ¿no? pondría loco. Sí. Pero también entonces puedo caer en eso mismo, en que no haya, como me dijo alguien, una unidad estilística en lo que hago. Pero es que no me interesa. Pero yo también digo en defensa mía que si se ve el conjunto de lo que he hecho, hay una unidad de lo que he hecho. Sí, Creo por que hay que supuesto. catalogar la obra. Esa, dentro para de su que variedad, pero podamos hay una disfrutar. unidad y se puede identificar como una obra mía. Claro, necesitamos Pero catalogar. hay que ver, yo diría que un concepto macro de lo que uno ha hecho. No ver una obra ni dos obras, sino ver el conjunto de lo que uno ha hecho. Carlos, yo creo que nosotros debemos comprometerte para que tú vuelvas otra vez a Sí. este programa. Porque mire, ya se nos acabó el tiempo, ya nos están haciendo hasta señales que no hemos pasado. Pero cuidado. Y falta. Que no es una vez mañanera, no le gusta levantarse temprano los sábados. Bueno, pero puede ser Vamos a tener que una comprometernos. sección de la regla personal y vamos a ver cómo tú puedes venir para seguir hablando de este y otros asuntos que interesan para los amables televidentes. Amigos televidentes, así hemos llegado al final de una emisión más de Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Hasta pronto.